Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a este nuevo episodio de Montoya, el show de Juan Pablo Montoya en AS Colombia y W Radio Colombia, que como siempre les trae toda la actualidad del automovilismo, de la Fórmula 1 y por supuesto también lo que pasa en la Fórmula 2, anécdotas, secretos de Juan Pablo Montoya. Y hoy sí que tenemos un episodio que lo que tenemos es tema para hablar, Juan, y por supuesto que tenemos que hablar de F2, de todo lo que pasó el fin de semana, pero hay que empezar con la polémica para que la gente se enganche de entrada. Primero, ¿cómo está? Y segundo, ¿había que aplazar o no había que aplazar en Bélgica? Valentina, un saludo a ti, a toda la gente. La verdad no, ya, ¿sabes qué es lo que pasa? Si tú estás yendo a un circuito en el cual por el tipo de circuito no quieres correr en lluvia, no vayas. Es la triste realidad de ese circuito. Es muy bonito, es todo, pero uno de los problemas más grandes para que la gente entienda las partes más rápidas del circuito, que es después de Rush para arriba, es llena de árboles. Entonces, cuando haces spray, así haya viento, el spray no se va, entonces se acumula y se vuelve como una nube blanca y no se ve nada. Entonces, tienen que esperar, la verdad, hasta que esté casi seca. Y fue medio ridículo porque estaba súper corrible la pista. Estaba súper corrible. Y realmente, si los carros empiezan a girar, se seca la pista y se abre el carril seco muy rápido. ¿Qué es lo que decía la gente? Man, digo, tiene los dos lados, los pilotos tradicionales como Verstappen y Hamilton y gente así que dice corramos, y tienes la gente más nueva como George que dice estaba muy peligroso, pero estaba muy peligroso ¿para qué? ¿Sí me entiendes? Los carros son más seguros que nunca. Uno no quiere ver que nadie se tenga un accidente y pase algo, pero es, a ver, es parte del deporte correr en lluvia. Y ya están llegando a un punto de la lluvia tan bajita que es un poco, me parece a mí que nadie quiere tomar el riesgo de tomar una mala decisión. Y la FIA no quiere quedar mal y nadie quiere quedar mal. Entonces se les fue la mano. De pronto cuando empezó a llover duro, sí, retrasarlo un poco. Pero en el momento que paró la lluvia, bajó la lluvia, tocaba, no tenían que soplar la pista, no tenían que sacarle el agua a la pista, no tenían que hacer nada de eso. Hay llantas de lluvia, hay llantas de intermedio y hay llantas de seco. Y es tanto el punto que no están usando, que no están manejando en pistas mojadas, que nunca usan las llantas de lluvia, siempre usan las de intermedias. Literalmente, literalmente, y eso es uno de los grandes debates del fin de semana. eh, ¿Para qué existen los full wet? ¿Para qué Pirelli tiene esos neumáticos de lluvia si prácticamente no se van a utilizar? Obviamente estaban esas dos posturas que justamente pues Max de sus frases del fin de semana fue, if you can see, you can always lift. Si no ves, pues levantas y ahí ya vas a ver, y así lo dijo. Y a mí me parece interesante este debate porque claro, Y tenemos así una era en mi posición. época. Sí, es que eso le quiero preguntar, Juan, porque usted corrió en Spa, usted corrió esos autos en lluvia, eh, Y no se ve nada. eso le iba a preguntar, ¿ha cambiado mucho el spray? Porque es que el argumento es que estos autos, el spray es distinto al que había antes, o ese es puro cuento para Puro excusarse. cuento, puro cuento. O sea, era La verdad, exactamente lo mismo. no se veía nada. En los carros que uno corriera cuando ibas en la recta, no se veía nada. Y cuando llegaba a la frenada, como el carro de adelante aceleraba antes que tú, se bajaba el spray y aparecían las barras donde uno tenía que frenar. Pero era normal. Es parte del trabajo. ¿Sí me entiendes? Obviamente si hay charcos ya profundos y cosas y las llantas ya de lluvia no van a funcionar, toca pararlo. Pero, a ver, Norris quejándose detrás del Pacecar que está muy mojado y que cuando el carro ni siquiera se le está moviendo, no está haciendo nada ya. La verdad, hay que callar los micrófonos de los pilotos y hay que tomar decisiones y dejarlos correr. La verdad,
como dicen, por ahí, no le gusta que es en la casa, hasta cierto punto sin ser grosero, porque las decisiones de la FIA siempre van a ser más conservadores hoy en día de lo que se puede hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú no puedes coger y poner llantas intermedias para empezar la carrera y quejarte que está muy mojado, porque eso es culpa del equipo. Si pusiste intermedias y no te sientes cómodo manejando en lluvia es porque no tienes llantas de lluvia. Entonces pon llantas de lluvia y se acaba el problema. Y entonces entra pits, cambia de llantas y el equipo se equivocó y toma tu penalidad por culpa del equipo o mala decisión tuya o el que tomó la decisión. Pero no había suficiente agua para mí para retrasar la carrera. Ahí uno de los puntos más interesantes lo dijo Max y era Max que explicaba que, claro, daban unas cuantas vueltas con el safety car, la pista se despejaba un poco y ahí podían empezar la carrera, ¿Qué fue lo pero que deberían haber hecho? Deberían haber hecho el safety car, contar vueltas desde la uno y arrancar y quitar el pace car y ya. No pasa nada. Los carros girando limpian la pista en una vuelta. En dos vueltas ya se puede manejar sin ningún problema. Juan, ¿usted cree que a los pilotos de hoy en día, obviamente pues excluyendo, digamos, Max y Luis, fueron los más partidarios? Y yo no quiero aquí pues, a ver, la seguridad es un tema muy delicado, pero por algo Max y Luis tienen 11 títulos mundiales entre ambos, ¿no? Claramente son pilotazos. Ellos fueron los únicos dos pilotos que yo escuché que estuvieron a favor y que manifestaron en la radio y en sus entrevistas que estaban a favor de que se corriera a las 3 de la tarde a la hora presupuestada. ¿Usted cree que falta, los pilotos de hoy en día les falta, no sé cómo decirlo de una manera apropiada, porque no quiero ser grosera tampoco, Yo pero te la les, pongo, yo te digo la verdad lo que es. La verdad lo que es que la gente que tenía setups de seco no querían correr en lluvia porque sabían que iba a parar de llover y se iba a secar la pista. Desde más demores la carrera, más chance tienes que te vaya bien y más, por ejemplo, lo que le pasó a Max. Max sacrificó clasificación por un setup de lluvia. Entonces, él, claro, y él va a apoyar la lluvia también porque a él le conviene poner la lluvia. Y realmente si la carrera está a tiempo y era manejable, tocaba correr. El problema es que ahí está lo que te digo, los McLaren claramente tenían el carro cuadrado para seco y no querían manejar en lluvia. o sea, ¿usted cree que fue un tema de estrategia de acuerdo al setup, más que de verdad es que no quieran correr en lluvia por cuidarse? 100%. Te lo aseguro que todo el mundo que dijo corramos en lluvia tenían setups de lluvia y sabía que tenían una ventaja. Y la gente que no tenía lo opuesto. Por eso uno tiene que tener cuidado y la FIA tiene que tener mucho cuidado de oír a los pilotos, porque los pilotos siempre, uno siempre va a hacer bias a lo que le conviene. Sí, usted me imagino que en su momento también lo fue. Sí, pero en nuestro momento nadie lo oía a uno. Mm, también. Ahí me parece interesante ese tema porque ahí la FIA está pecando de, o sea, es un rol muy delicado porque por un lado están pecando de conservadores o qué está pasando ahí porque honestamente, a ver, es muy difícil hablar en un circuito como Spa que es tan grande y que las condiciones son tan diferentes en distintas partes del circuito, pero por lo menos yo estaba en la curva 1 y de verdad, por ejemplo, el hecho de que fuera un rolling start en vez de un standing start, o sea, yo no lo podía entender. Yo te digo de dónde viene eso. Lando dijo, un carril está mucho más mojado que el otro, es súper injusto. ¿Y a usted le parece eso injusto? Eso es la suerte de lo que hay. Es que eso es lo que hay. Paso estamos corriendo. Si no quieres, si quieres el resultado sin correr, te entiendo, pero esas son las carreras y si tienes una mala para de pits, ¿qué? ¿Sí me entiendes? Lando quería evitar lo que le pasó, realmente. Que cuando tú eres el primer carro en lluvia, especialmente pasando por el rush, es horrible porque si te tiras muy rápido, te equivocas y te ves como un idiota y si te tiras muy despacio, te pasan. Y le pasó. Porque cuando tú vas segundo, tú te, ¿qué tan rápido te tiras tú? Es en base al primero. Si el primero se tira y no se está moviendo, pues tú vas soltando los frenos y te vas tirando más rápido y sales con mucho más impulso.
que fue exactamente lo que le pasó a Lando. Mm. Eso es crónica de una muerte anunciada. Esto iba a pasar. ¿Me entiendes? Y eso es normal. Y él, yo creo que él estaba buscando las condiciones para que no fuera así y no se dieron las cosas. Ahí, por ejemplo, el debate también estaba, porque obviamente mucha gente habla de la seguridad, incluso publiqué unos videos y eso se armó todo un debate en torno a, ¿quieres que los pilotos sean kamikaze? ¿Quieres que la Fórmula Uno sea como antes, que se maten? Hay que hacer Pero la paso, los Fórmula carros Uno. son más seguros. Si tú miras el ancho de un cockpit de hoy en día, mira, para decir algo, el ancho de la fibra de carbono de un carro de hoy en día, por decir, es esto, y es más ancho que esto, y el de mi época era esto. Haz de cuenta, esto, así era el chasis mío de ancho, y hoy en día es así de ancho, y se quejan. Y los carros tienen más seguridad, tienen mejor headrest, tienen halo, tienen de todo. Uno no quiere que nada pase y los accidentes pueden pasar y uno no está exento de que algo pase, pero eso es parte Del deporte. del deporte. Sí. Eso es como la gente que corre bicicletas y uno dice, uy, bicicleta, pero bicicleta, tire en esas bajadas, se equivoca y se rompe hasta el apellido. Mm, O la gente que corre motos, todo eso, uno no está exento de que pasen las cosas. mm. Como dice, como yo decía, yo antes muchos años, hace muchos años decía, lea su tiquetico, lea el tiquete, dice, Motorsport is dangerous. De verdad, siempre decía por atrás, Motorsport es peligroso y es parte del deporte. Uno no quiere que a nadie le pase nada. Entonces, yo corrí toda mi vida, mi hijo corre todo, pero el show es lo que hay. Y por eso yo creo que yo te digo la verdad, sin ser muy controversial, esto es un motivo por el cual yo creo que Spa no está full tiempo en el futuro. Y el otro es el tráfico. ¿A ti cómo te fue con el tráfico? Oiga, le iba a decir que no me fue tan mal como pensé, o sea, estaba tan paniqueada que pensé que me iba a ir terrible. Creo El que domingo no le fue tan mal porque llegó muy temprano. el domingo no me fue, no, y el domingo no me fue mal porque llegué muy temprano, entonces me metí por una parte que esa parte ya no se podía por donde Google Maps nos mandaba, entonces nos tocó desviarnos, pero pues logramos llegar. La salida me pareció más grave que el domingo, creo que la salida del sábado, no sé si por la hora que escogimos, hoy la del sábado Pero fue horrible, pero pero el sábado acabó todas las 4 de la tarde. y Nosotros salimos a las 8. nosotros nos fuimos casi que a la misma hora, pero de regreso a Alemania, como hay una construcción, había un trancón impresionante. Ya el domingo estuvo un poco más aceptable, saliendo también como a las 8, un poco más tarde, y yo creo que la gente también, como volvió a llover, mucha gente tal vez simplemente quedó aburrida y se fue de una. No sé cómo fue el tema, pero sí es verdad que es un circuito que no es fácil acceder. O sea, Sí, sí, por eso es sin que carro, sí. uf, No, 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 sin carro y con carro es un dolor de cabeza. Entonces yo creo que eso lleva muchos motivos para que si tú piensas en lo que está yendo Fórmula Uno futuro, Spa por todo este tipo de cosas no cuadra. Es espectacular la pista, la gente, uno de piloto le encanta manejarlo, pero realmente si tú miras la carrera de F1, miras la carrera de F2, la carrera de F3, no pasaba mucho. Juan, ya que menciona lo del tema de feos, esta pregunta me la hicieron mucho y fue uno de los debates que se generó y parte de la controversia era, es que a F2 sí lo dejaron correr en lluvia. ¿A usted Y le pareció? mucha más Y lluvia. mucha más lluvia. Es que Y eso, empezó, acuérdate que empezó a llover en la carrera y dije, van a sacar el safety car. Y no lo sacaron y estaba lloviendo mucho más duro que cuando empezaba Fórmula Uno. pues eso, yo lo dije en mis redes, les dije, mire, o sea, les di mis argumentos por los cuales no estaba de acuerdo con que aplazaran la carrera y dije, ¿qué coherencia tiene que Fórmula 2, que en teoría son autos que no tienen la misma tecnología que F1, no sé qué tanto se pueden comparar en términos de seguridad, qué tanto más seguro es un F1 que un F2, Más ya seguro. mucho más seguro, dirá No Juan, mucho más, no, pero es más seguro. es más seguro. Bueno, autos más seguros en Fórmula 1 y en F2 estaba lloviendo mucho más y me pareció Y te súper. garantizo que las llantas de Fórmula Uno son mucho mejor que las lluvias, las que tiene F2. Yo no sé, no le pregunté todos los detalles a Sebas allá pues en Spa de cómo fue esa experiencia pues de correr en Spa con lluvia, De lado pero en todas partes hasta que se le fue.
No, literal, él decía, estaba haciendo Tokyo Drift hasta que el Tokyo Drift me dejó de funcionar, nos dijo después de la carrera. Y mire que le pregunté a Sebas por eso, ¿usted cree? Le dije, Sebas, ¿debieron sacar safety car cuando empezó a llover tanto? Y mire la respuesta de Sebastián. Acá esto no tiene que ver con, o sea, no es por generar polémica, pero Sebastián, uno escucha las respuestas de los pilotos de Fórmula Uno, obviamente pues Juan dice también su sesgo por el setup que tenían, pero Sebastián dijo, no, no estaba para safety car. Había una parte muy mojada, pero la otra estaba seca. Y mira que yo pensé en la carrera que había tanta agua que iban a sacar safety car. Y mira la versión del piloto que está corriendo de F2. Yo no Y escuché pilotos de yo ni F2 siquiera quejándose estuve en la radio. cuando yo no había oído lo de Sebastián, por ejemplo, hasta ahorita. Sí, sí, sí. Después de la carrera le pregunté pues, que si tocaba sacar safety car y me dice, no, no, no estaba para safety car. Exactamente. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Sí me entiendes? Y el problema es que el director de es como que el director de carrera de F1 tiene que ser director de carrera de las otras carreras también para ver las condiciones de la pista, porque cada carrera tiene su director de carrera, creo. Creo que Ese, F2 y F3 es diferente, ¿o no? no estoy segura. Ese dato no lo tengo. Tenemos que Buena pregunta. confirmarlo, pero es una Yo buena sé que los pregunta. stewards son diferentes. Tocaría preguntarle de pronto, Sebas, bueno, no, averigüemos, vamos a averiguar bien para el próximo podcast si es el mismo o es diferente, porque es que eso era lo que yo decía, es que no es coherente que F2 sí lo dejen correr y F1 no, y sinceramente F3 dijeron que no lo dejaron correr por visibilidad, que era cierto, estaba un poco complicada la visibilidad a esa hora, pero F3 no lo Y dejaron, estaba diluviando. sí, La lluvia era roja, el mapa era rojo de la cantidad de agua que estaba cayendo. Era tanto que yo creí que F2 no iba a correr. pero ocurrió. Pero corrieron, Y yo exactamente. digo que F3, más que un tema de seguridad, es que F3 no tenían cómo moverlo, por programación también. Bien, claro. Y como hicieron lo mismo que Australia, lo arrancan para poderlo cancelar. Ahí, por ejemplo, con F1, Juan, la FIA entonces, si verdaderamente son tan cautelosos y la seguridad y se niegan a correr en estas condiciones, ¿no era mejor que simplemente dijeran, listo, solo se corre en seco en Spa y esperamos hora y media que se seque? En vez Pero es de que si los todo el carros no show. giran, entonces vuelve, ahí viene la pregunta, ¿qué llamas seco? ¿Seco es un poquito seco o seco tiene que ser totalmente los tumbaperros secos, la pista 100% seca? Y en Spa, en Bélgica, estamos a finales de julio en pleno verano y llueve. Sí, acá está, no, dígame a mí que vivo en Alemania 1 hora, todos los días llueve, el verano acá es lluvia, 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 Allá tienes lluvia o nieve. básicamente. Y uno que otro día de sol, contados con los dedos de las Con, manos, con, con una mano. con una mano. Literal, esos son los días de sol que hemos tenido este verano, 5. Y Sí, ya. sí, es increíble, pero es lo que hay. Mm. Pero bueno, movamos. Pasando el tema de la lluvia y de la polémica, tenemos que hablar, bueno, Piastri gana en Bélgica y, a ver, fue un buen movimiento el de la primera vuelta sin safety car, pero yo más allá de eso y el problema que pudo tener Lando con la batería, Lando cometió 2 errores que sin esos 2 errores le estaba peleando a Piastri al final, o al menos así lo pienso yo, no sé cómo lo ve Juan. Yo creo que donde hubiera estado más cerca les dicen que mantengan posición. ¿Sí? Sí, sí, no los iban a dejar correr. No creo, me sorprendería, aunque no habían dicho nada, pero Lando cometió un par de errores innecesarios, pero lo de la primera vuelta fue un problema de batería o fue que se la gastó toda. No sabe, no responde. No sé. Él se quejó y Ay, fue pucha. se quejó de, de la batería Sí, él se quedó que la batería que quedó sin batería, pero quiere decir que se la gastó toda. o hubo un problema. A un problema. Yo no sé si de pronto él pensó que si largaba suficientemente temprano y usaba la batería temprano antes de terminar la vuelta, que podría haber suficiente gap y se quedó sin batería. Eso es lo que parece ser. Mm. Sí, porque es que no tenía ni siquiera con qué pelearle a Oscar. Sí, no, Oscar pasó muy, Fácil. muy fácilmente
Y luego, bueno, Lando cometió sus dos errores que afortunadamente no le salieron muy caros, no le pudo pelear a Oscar al final, pero no perdió la segunda posición, ¿no? Que aparte de ese 1-2 de McLaren, que creo que lo estábamos esperando en cierta forma, podio de Leclerc con Ferrari. Y, y Hamilton tuvo un fin de semana muy complicado, pero en carrera, pues Iba rápido. carrerota, iba rápido. Al final, creo que la estrategia, el haber cambiado primero por Slicks, Le fue muy ayudó, pero la importante. velocidad en lluvia también era muy bueno. La velocidad de lluvia, él pasó mucha gente en lluvia al principio, entonces lo hizo, la verdad, Hamilton está motivado. Hamilton quiere callar todas las críticas y se está matando para callar las críticas, que es bueno y lo va a lograr. Y Ferrari mejoró, pero le falta. Fin de semana complicado para Antonelli otra vez. No sé si vio la Rosberg, ¿tú imagen. viste? No, y viste lo de Rosberg, que sí, Rosberg dijo que Toto debería firmar a Antonelli para quitarle la presión. Sí, y Y no sé qué piensa usted de eso, Juan. yo creo que eso lo deberían haber hecho hace rato. Y ya firmarlo ahorita no cambia nada. Ya sacarlo del hueco en el que está es bien complicado. No, no es imposible, pero necesita un poquito. ¿Sabes qué es lo que pasa? En el punto que está él, tú no necesitas pasos grandes. En vez, si me entiendes, Anthony está tratando de venir de aquí a hacerle match a, a George y no lo va a hacer. Él tiene que aquí, aquí, quedarnos por aquí, acá y él va a llegar, pero el approach de Kimi en este momento, lo que se ve de afuera es quiere estar al paso y quiere ir y se le están empezando a sumar los errores y el problema es que se ve que cada vez que va a empujar duro a hacer el trabajo, se le complica la vida porque comete los errores. Entonces, ¿tú cómo haces? ¿Vas despacio y no te equivocas o empuja y te equivocas? ¿Sí me entiendes? ¿Pierdes o pierdes? Y ahí es cuando es bien difícil. Por ejemplo, tú miras la cara de Toto después de clasificación, fue, pobrecito, ¿sí me entiendes? De frustración. Pero yo creo que por ahora están comprometidos y además no tienen muchas más opciones en este momento. Están muy comprometidos con él, yo creo. La entrevista de Kimi es súper doloroso, no sé si la pudo ver Juan, pero es una entrevista, creo que fue con Sky Italia, bueno, no fue con Sky Italia porque Kimi estaba hablando inglés, pero llega a su puesto de entrevistas, creo que era con Sky Inglaterra, y se le nota que venía con los ojos llorosos, había estado llorando, la voz casi que entrecortada, y es muy duro cuando uno ve a un piloto en esa situación. De hecho, Hamilton habló de que fue al garaje de Mercedes como a darle su apoyo a Kimi. Y de las cosas que decía George después de carrera, porque le preguntamos por eso, George dijo que este Mercedes está mucho más difícil de manejar, que está mucho más difícil de manejar y por eso él, tanto Kimi, se les está complicando más, están cometiendo más errores. Ahí es George también tratando de proteger un poco a Kimi, porque es verdad que Mercedes no está como antes, pero George sigue estando ahí arriba. Y ganaron en Canadá hace 2 semanas o 3 semanas o cuando fuera a Ujú. Canadá. Yo creo que la redención de Kimi va a ser Monza. Donde Kimi le vaya mal en Monza y van a tener la velocidad porque si fueron rápido en Canadá, seguro van a ir rápido en Monza. Entonces, y es una buena pista en una pista que creció Kimi y corrió desde chiquito. Entonces, esa va a ser una pista importante, va a ser un momento crucial para el año de Kimi. Ahí, Juan, como piloto, pues es muy bueno eso lo que usted dice, que sería muy bueno, por ejemplo, que Toto lo renovara, pero ya ahorita no tiene efecto. ¿Qué puede hacer Kimi de parte de él para salir de ese hoyo? Entonces, si usted, mejor dicho, se encontrara a Kimi Antonelli en la pista y le tuviera que dar un consejo, ¿qué le diría? Tómese su tiempo. Kimi tiene que empezar a hacer, a estar cómodo, a estar a 3 o 4 décimas de George, completando las vueltas. Que se vuelva a estar a 4 décimas fácil.
¿Sí me entiendes? Que no cometas errores, porque cuando tú estás tratando de andar al 100% y cometes errores, terminas a veces 4 décimas, terminas a 6 décimas, terminas a veces a 3 que no se ve mal, a veces a un segundo porque te sales, como le pasó ahorita que sale el que uno porque ni siquiera completa la vuelta. Y lo único que necesita hacer es empezar a poner la vuelta junto. Donde empiece a poner la vuelta junto, a completar la vuelta a lo que le dé el carro. No estoy cómodo en el carro, pues manéjelo hasta donde puede y ya. Hmm, ¿Sí me entiendes? Y ahí necesita, el equipo necesita hacer un muy buen trabajo de entender qué necesita él. Y no enfocarse tanto en lo que está manejando George, sino en lo que necesita Kimi. Eso yo creo que sería crucial. hmm. Juan, aparte del tema Kimi Antonelli, otro de los temas de este fin de semana fue, bueno, ya la llegada de Loren Mekies a Red Bull, ya es muy difícil, mejor dicho, no es difícil, es imposible, como dijo Max en rueda de prensa, sacar conclusiones, porque es que es un fin de semana y ya, pero a mí me parece que hubo algo muy significativo y fue con Yuki. Y las declaraciones de él y el proteger, me dio la sensación de que está protegiendo más a Yuki, decir, pedí estos upgrades para Yuki de lo que le quedaba a Max. Pareciera que hay una actitud diferente, al menos desde ese punto de vista. No sé cómo lo analiza usted. Sí, yo creo que la dinámica, es un poquito de la dinámica, porque yo creo que sabemos que el carro de Yuki está muy lejos de lo que tiene Max en upgrades y en cosas. Entonces es muy complicado saber realmente dónde está Yuki. Sé que tenían, le pusieron, fue el piso o no, le pusieron Sí, el creo piso, que fue el ¿no? piso. Y estoy seguro que hay muchas más cosas que no le han puesto. Y solo con eso ya Yuki se empezó a ver más competitivo y eso fue una decisión de Loren que no lo tenía calculado Red Bull. O sea, que Red Bull normal no lo hubiera hecho. Por cultura, por lo que hubiera, eso cambió. Y eso yo no sé en el largo término qué tan bien se va a sentar con Max eso. Porque ese era el repuesto de Max. Y Max siempre tenía, como que de lo que uno siempre ha oído es que Max tiene su principal y el de Es, reserva. Y cuando viene algo nuevo, entonces esto pasa al otro carro. Ahora el de reserva de Max se montó en el otro carro, que es lo lógico. Yo realmente a Yuki le deberían haber dicho, y de prontamente internamente dijeron, mire, le vamos a tener lo mismo, pero si Max rompe algo, se lo quitamos y se lo damos a Max, ¿no? Yo no que sé si, yo no sé si por reglas puedan hacer eso. Yo no sé si por reglas, como todo lo de las carreras y todo está marcado, ¿sí me entiendes? No sé si de pronto por eso no lo hacían, pero me pareció chévere que Yuki le dieran una oportunidad un poquito más justa. ahí fue muy curioso, no sé si pudo ver la entrevista de Nico Rosberg, ya que lo comentamos ahorita con Jos Verstappen en la grilla. Dios mío. Pareció épico, épico, gran momento, porque ahí se nota, por ejemplo, el carácter, o bueno, la diferencia de alguien como Nico, que fue piloto y que ya como quien dice, no le da sin pelos en la lengua y le dice a Jos, bueno, el año pasado hablaste mucho de Christian Horner y decías que se iba, que se tenía que ir. ¿Qué dices ahora? Y él, no, 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 yo siempre he estado callado. Y Nico, now you're quiet. Le dice, ahora estás callado, ahora no quieres hablar. Exactamente. Es política, es la política de F1 y yo, yo no sé, vamos a ver, Max de lo que se dice se va a quedar. Y es complicado porque el próximo año, con reglamento nuevo, motor, es que el reglamento nuevo es muy grande. No es solamente de chasis nuevos, son teoría de motores completamente diferentes. Todo eso va a cambiar. Entonces, realmente tú no sabes quién lo va a hacer bien y quién no. Entonces, yo creo que Max de pronto va a esperar este año más a mirar el próximo año, ok, quién está competitivo y a dónde me puedo ir. Mm. Que hablando del próximo año, Williams, por ejemplo, bueno, quedó sexto con Albon, bien ahí, pero me llamó mucho la atención que Sainz en la rueda de prensa que dio antes de la carrera dijo que prácticamente Williams ya está solo pensando en el auto de 2026,
que ya las pero hace reuniones y que rato. todo lo 2026, o sea, que ya esta temporada está prácticamente. Pero es que ya estamos prácticamente en agosto, normal. Yo te la pongo así, el carro del 2026, el diseño del carro ya está hecho. La gente que diseña el 2026, yo diría que si no es ya, fue hace un mes por ahí, que las partes principales, lo que es chasis, cosas básicas, suspensiones, geometrías, todo eso, ya en este momento están definidas para poder, porque hay que hacer moldes, hay que hacer todas las partes, es que eso no es tan fácil. Entonces, obviamente, lo que dejan de último son alerones, cosas así cruciales, el difusor, porque va a seguir evolucionando. Pero las partes que no van a cambiar como geometrías, cosas así, esas partes ya están fijas para el próximo año. Ya lo que hay es lo que hay. Juan, hablemos también de Fórmula 2. No sé si se nos quedó algún tema de lo que pasó este fin de semana de Fórmula 1 en Spa. Creo que no, pero tenemos que hablar de Fórmula 2. Fue un fin de semana complicado para Sebastián. Eh, Se nota, a ver, es impresionante en estas categorías porque una mala clasificación te puede definir el fin de semana y Sebastián tuvo problemas con el motor. Finalmente no sé cuál fue la conclusión que sacaron del motor, pero fue una clasificación bastante compleja por este tema, ¿no? Y en un circuito como Spa, con las rectas que tiene y con la velocidad, algún inconveniente con el motor y prácticamente te arruina tu fin de semana, como pasó. A ver, el fin de semana fue complicado, que tuvimos problemas con los frenos por la mañana, que se estaban bloqueando mucho los frenos de atrás. Y el problema cuando pasa eso es que tú pierdes toda la confianza en los frenos. Y clasificación son 3 vueltas. Y entonces, si no estás maximizando los frenos y no estás eficiendo los frenos como es, estás totalmente fregada. De ahí, clasificación en el primer run tuvimos el motor por algún motivo no estaba andando bien. Entonces le dijimos que fuéramos que se fuera a la succión de Mini y se fue a la succión de Mini Fornaroli y mejoramos en el primero y en el último sector, pero íbamos demasiado cerquita y en el sector de la mitad nos costó un poquito y nos costó un poquito en los frenos todavía. Y ahí fue el resultado, eso es lo que hay, ¿me entiendes? Es la realidad de F2, tú te equivocas un poco y pagas los platos. Y el carro tampoco estaba tan rápido, mira, Mini quedó octavo, ¿me Ujú. entiendes? Si Mini hubiera estado primero, nosotros estábamos décimos, onces, por ahí, pero Mini estaba octavo y nosotros 16, es que tampoco era que estuviéramos, ¿sí me entiendes? Y es lo que hay, ¿me entiendes? Lo que dices tú, uno no clasifica bien y lleva. Y tuvo una súper buena largada para la sprint, para la carrera corta, y se le apagó el carro. Tiene un modo de seguridad y se le disparó el modo de seguridad, no saben bien por qué, 5 o 6 veces, y apaga el turbo. Entonces Porque eso pierdes. pasó que en una recta lo perdió tres Sí, posiciones. sí, ¿no? Y se apagó, se le pagó como 5 o 6 veces en la carrera, que iba y si le pega brinca el carro muy duro, cualquier cosa, aparecía un spike en las revoluciones y se apagaba el carro. Mm. Y el problema es que él nunca le había pasado y no sabía qué tenía que hacer para sacarlo de eso. Y eran 20 kilómetros en la recta más lento cuando pasa eso. Mm. Sí, 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 sí. Lo pasan a uno como si estuviera parqueado. básicamente, Eh, básicamente. Exacto. Y el domingo hizo una buena carrera. Dirksen se lo llevó, cuando Dirksen lo pasó, le pegó y lo sacó. Después él pusieron yo creo que al principio tenían las presiones muy altas y al final muy bajitas. Pues al final eran las correctas, pero como las primeras fueron tan altas, reventaron las llantas ahí mismo y le tocó, entraron a pits muy temprano. Mejor dicho, pasó todo lo que tenía que pasar. Y uno no puede decir, excusa de esto, excusa del otro, es lo que hay. La verdad, eh, realmente el viernes pasaron muchas cosas y bajo la mala circunstancia de todo, debería haber, pues sí, es que es muy fácil de decirlo desde afuera, estar más tranquilo. Y es muy complicado estar tranquilo cuando todo no le está saliendo a uno y entra la desesperación. Eh, el sábado manejó muy bien, de lo que queríamos, todo se mejoró, todo se hizo. El problema es que, mira que nadie pasaba a nadie Sí. y cada vez que hacíamos algo a tratar de apretar un poquito más, se apagaba el carro.
Entonces, un poquito de desastre y el domingo hizo bien, la verdad, con la estrategia hizo bien. Al final se le fue el carro cuando empezó a llover mucho más duro. eh, pero yo pues, realmente el problema es que como pusieron las llantas tan temprano, las llantas empiezan a gastarse y se van bajando y empezó a llover más y coges cualquier charquito y hasta luego. Bueno, que al final la sacó barata porque no se chocó. Lo dijimos, la sacó barata. Sí, chistoso porque dijimos, se varó. Y después vamos la repetición y dijimos, uy, Dios mío, menos mal. Sí, no, no, eso hubiera podido haber sido horrible. Sí. Bueno, al final es ya pensar en Hungría, que es un circuito totalmente distinto. Es un cambio fuerte pasar de Spa a Hungría, ¿no? Sí, de Sí, una de semana a frío, la de otra. calor, sí, no, no, no. Y realmente necesitamos hacer muchas cosas, recuperar. Hicimos esta semana, hizo trabajo de simulador otra vez, estuvo más tranquilo, jugamos golf. Y bien, no, 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 estábamos, para esta semana estamos bien. Obviamente Hungría nunca, el año pasado íbamos rápido y cometió errores. Hizo track limits en clasificación 2 veces y en la última que veníamos muy rápido hubo bandera roja y quedamos largando atrás. Sí. Pagó con los platos rotos, pero íbamos mejor. Y estaba haciendo simulador y estuve con él ayer y encontramos un par de cosas buenas, que fue bueno. Y, y ya, la verdad, hoy jugamos pádel aquí en Hungría. Ya te digo la verdad, qué tan bien nos va a ir acá o qué tan mal es, ojalá queremos que nos vaya bien, veremos cómo funciona el motor acá. Yo creo que después de esta carrera vamos a mandar el motor a revisar para estar seguros que esté bien, porque la siguiente carrera es Monza, ¿me entiendes? Tienes Monza, tienes Baku, tienes pues, Qatar que es rápida y Abu Dhabi, entonces no podemos llegar a esas 4 carreras teniendo problemas de motor porque ahí sí nos matan. Justamente de ahí le iba a preguntar, Juan, porque de las cosas que yo le explicaba a la gente es que aquí no es como en Fórmula Uno, que los pilotos pueden cambiar el motor cuando el equipo quiera. Esto lo define la categoría. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo funciona? Ustedes dicen, Tú venga, cuéntame a mí, porque yo no sé cómo uno va, uno se queja, uno habla, todo el mundo se queja, miran y miran que los números están bien. Sí, está entre los parámetros los números, pero entre los parámetros es complicado porque hay motores para 22 carros, más motores de repuesto, más lo que tienen. Y este motor había funcionado muy bien antes de este fin de semana, ¿me entiendes? En Inglaterra funcionó bien, sí, no hemos tenido problemas de motor en todo el año, entonces yo no me puedo quejar a decir que, es que ha sido un desastre. No, no, todo el mundo se queja y yo no me puedo quejar de la categoría. Han hecho un buen trabajo y este fin de semana tuvimos problemas, pero eso pasa. No debería pasar, pero estamos corriendo carros. sí. Pues bueno, ya ahí dependiendo de lo que pase en Hungría, lo revisarán en caso de que sea necesario. También pues me imagino que el equipo le muestra todos los datos a la Fórmula 2 y le dice, mire, estos son los argumentos por los cuales nosotros creemos que hay Sí, un problema. pero es que, listo, tú crees que hay un problema, pero para ellos todavía el motor está entre los parámetros y todo, no hay ningún problema de verdad y ahí lo siguiente realmente ya es, ¿cómo se llama? Es Calentar. coger, no, 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 es después de esta carrera que lo bajen y se lo lleven que Mecacrom se lo lleve y lo revise. Ya, es normal. Mm. Juan, hablando de Fórmula 1, Hungría, lo decíamos ahorita con F2, es un circuito muy distinto. Mucha gente le dice el Mónaco sin muros a Hungría. Yo no sé, ¿a usted le gustaba Hungría? ¿Le gustaba ir a correr allá? Sí, pero me dieron de las tundas más grandes, ¿te acuerdas? El año pasado lo hablamos, de las tundas más grandes que me han dado en mi vida, me la dieron acá, el primer año en F1. Sí. Me dieron muy duro. ¿Qué tiene particular Hungría que lo hace, o sea, usted si lo pusieran a escoger en un rango de circuitos más difíciles de manejar, más fáciles de manejar, ¿dónde pone Hungría? Es que Hungría ha cambiado en la Hungría que yo empecé. La Hungría que yo empecé era mucho más chiquito, las rectas eran más corticas, no lo habían alargado. El Hungría hoy en día es mucho más amplio, es más pista normal. Mm. Eh, es chévere, tiene mucho ritmo, es muy fácil, es muy difícil ganar tiempo, pero es muy fácil botar tiempo, porque todos como hay muchas curvas que son con camber negativo, curvas con brincos
que matan el carro, curvas que tienen mucho ritmo, como 4 curvas seguidas que si te equivocas una, las siguientes 3 pagas el precio. ¿Sí me entiendes? Necesitas tenerla muy claro. Mm. Ahí, ¿cuál creería que puede ser el equipo, teniendo en cuenta esta configuración de mucha más carga comparado con Spa? ¿McLaren va a dominar aún más con este tipo de circuito? McLaren aquí debe andar muy bien. Es que a McLaren yo no veo, y ya está en este punto del año, yo no veo que nadie más siga trayendo upgrades y cosas, que es lo mismo que dijo Williams. Ya todo el mundo está llegando al punto que ya, venga, lo que viene de aquí a final de año es muy pequeño y el enfoque grande ya es todo en el próximo año. O sea, para usted esto ya es una lucha entre Oscar y Lando, ya. Sí, sí, de aquí a final de año va a ser lo que estamos viendo ahorita, lo vamos a ver hasta final de año. Lo que va a ser interesante es saber qué pasa entre esos dos y quién comete un error. Mm, A ver, para mí, mira que yo todavía pienso que Lando es más rápido y puede siempre salir y hacer las cosas. Oscar este fin de semana dominaba y en Q3 Lando salió y pudo clasificarle adelante, que fue muy bueno. mm. Eh, y de ahí realmente lo que viene es si puede mantener lo que hablas tú siempre, los errores de Lando. Pero los errores de Lando, pero también pueden caer errores de Oscar o que Oscar sea la presión, ¿no? Lo vimos con el incidente bajo safety car y la penalización que tuvo. Y usted ya lo ha dicho, ¿no? Puede que a Oscar se le empiecen a salir los cables rotos. ¿Cómo es que la expresión que Que le tenemos crucen los cables. que se le crucen los cables, eso? Sí, mira que cada vez es más, un poquito más, ¿cómo se dice? Más loud, habla más fuerte, habla más agresivo, los dulces se le está saliendo. Y eso es parte de la presión en lo que están peleando. Ahí me encontré con un debate muy interesante en X y decía que qué pena la superioridad de McLaren porque vamos a tener a uno de los campeones del mundo más flojos en los últimos años. ¿Comparado con quién? Comparado con Verstappen, con Hamilton. ¿Usted lo ve así, Juan? Pero, ¿Cree que es más, o sea, porque, o sea, tú me estás diciendo que cuando Hamilton fue campeón la primera vez era tan fuerte como Michael Schumacher nah, o Fernando Alonso o Vettel. yo opino lo mismo y creo que el debate va más de la gente que dice que en realidad si pusieran a todos en el mismo auto, Lando y Piastri no estarían ni cerca de estarle peleando a otros pilotos. Y ¿Usted mucho, piensa eso o y cuando ganaba Schumacher todas las semanas en el Ferrari, ¿era que el Ferrari era más lento y Michael era más rápido o qué? Y cuando Senna ganaba todas esas carreras en McLaren en los 90 era porque Senna, yo era fan de Senna, pero seamos realistas, ganaban todas las carreras todas las semanas y era 1 o 2 todas las semanas. Es que eso, y cuando Williams ganaba con Mansell y se ganaban el carro de suspensión activa, ganaban hasta con los ojos cerrados. Y entonces parte de este deporte es un deporte de equipo y parte del equipo es el carro. Entonces, a la gente le encanta hablar. Y lo que yo siempre te he dicho, tú lees los comentarios de 5 personas que hablan así, cuando el 900 millones de personas piensan que está chévere la cosa. sí? Ojalá tengamos, no, a ver, hablando no tanto desde el punto de vista periodístico, pero desde el punto de vista aficionada, eh, más peleas entre ambos. Yo siento que aún falta un Y eso va inconveniente a en subir. pista. No, y las carreras van a seguir y yo creo que de lo que veo de afuera, yo pienso que lo están empezando a dejar correr. Y el motivo de que te digo esto es porque a Lando le pusieron llantas duras en la parada de pits. Y era una jugada para ganarle a Oscar. Y Que estuvieron Lando fue el que las pidió y por poco le funciona. y perdió mucho al principio, Mm. pero y cometió errores y todo, pero era la estrategia que era. Era la Una estrategia. parada. Era una parada, el problema es que como estaba tan húmedo al principio, no sufrieron lo suficiente las llantas medianas y Mm. sobrevivieron. De lo contrario, le podría haber funcionado la jugada a Lando. Sí, 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 la jugada era
yo no sé si fue Lando que la hizo o el equipo la Creo hizo que fue Lando el que le pidió al equipo. y fue bueno. Y de pronto es cosa, en Williams era así, en Williams cuando tú querías cambiar algo y estabas corriendo contra tu compañero de equipo, el que decidía era el piloto, no el ingeniero. Un buen dato para tener en cuenta. ¿Cuál sería su podio entonces, Juan, para Hungría? Lando, Oscar y Leclerc, lastimosamente. Luis, Lando, Luis está mejorando. Luis cada vez está más cerca, pero le falta. Luis todavía no está para ganarle a Charles. Eh, yo no sé qué tan bien anda el Mercedes acá. Y el Red Bull le puede costar acá sí, por porque tanta la tracción. recta, Y exacto. la tracción, ¿me entiendes? Hay mucha curva lenta con tracción. Pueden clasificar bien, pero no creo que vayan muy rápido en la carrera. Y el manejo de los neumáticos también. Exacto. Yo creo, a ver, diría el mismo podio de usted, pero para cambiarlo voy a decir Oscar, Lando, Leclerc. Para cambiar al menos el ganador y no ser tan copiones. Sí, pero es que no hay, ahorita es lo que hay, ¿sí me entiendes? Mm. Mercedes está pasando por un momento difícil. Yo no sé si fue que trajeron un upgrade y el upgrade le pasó un poquito lo que le pasó al Aston, que ven los números, pero no ven el resultado porque el carro es más difícil de manejar. Eso fue lo que dijo George, tal cual. Y eso fue lo que le pasó a Aston el año pasado, fue que empezaron muy bien y empezaron En cada vez dos mil peor. veintitrés, hace Fue el 2 años, 23, que sí, empezaron con podios con Alonso exacto. y Y ¡pop! empezaron a traer upgrades y veían los números mejorar, pero no el tiempo. Y, y al Red Bull le pasó eso el año pasado también. Mm. Eso pasa. Pues bueno, Juan, desearle el mejor de los fines de semana a usted y a Sebastián en Hungría, en Budapest, que podamos tener buena carrera de F2 y buena carrera de F1, por supuesto, que pueda ser un buen fin de semana y ya la próxima semana nos vemos para analizar todo lo de Hungría y empezar también con este receso de verano Uy, pequeño, pero bueno, ahí pequeño, vendrán grande el receso. semanitas. No, pues el receso a mí, nosotros nos toca duro. Yo voy para Las Vegas, voy a Colombia, vamos a trabajar con todos los patrocinadores de Sebas. Vamos, sí, va a estar chévere. Así es. Pues bueno, Juan, el mejor de los éxitos y ojalá la próxima semana estemos hablando de una excelente carrera de F1, pero también de F2, sobre todo para Sebastián. Listo, muchas gracias.